Hola, buenas tardes a todos y a todas. La idea de estos videos, que trataremos de que sean lo más breve posible, es tratar de completar algunos temas que no pudimos ver durante las clases, así que serán acompañadas, complementadas con estos videos. Este tema refiere a las enfermedades inculpables, enfermedades o accidentes inculpables previstos del artículo 208 al 213 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se trata de normas que no han tenido sustanciales modificaciones con la ley de modernización, aunque algunos artículos sí, y los veremos a continuación, pero en su estructura básica no sufrieron ningún tipo de modificación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades o accidentes inculpables? Bueno, pues aquellos que no están de modo vinculado, de algún modo vinculados de modo directo o indirecto a la prestación del servicio. No se producen como consecuencia o en ocasión de la prestación del servicio y por lo tanto se trata de enfermedades o accidentes no imputables a la prestación laboral. En ese caso, la ley frente a la imposibilidad de prestar servicios a partir de estas contingencias de enfermedades o accidentes no laborales, la ley establece la posibilidad que el trabajador disponga de una licencia con goce de sueldo. Entonces el artículo 208 señala que frente a la existencia de una lesión producto de una enfermedad o un accidente no laboral que impida la prestación del trabajo, por cada una de estas manifestaciones, el trabajador dispondrá de una licencia que podrá ir de los 3 meses a los 6 meses, cuando se trate de un trabajador que tenga más o menos 5 años de antigüedad, y de 6 a 12 si además tiene carga de familia. Carga de familia, núcleo familiar primario, puede ser cónyuge, conviviente, descendientes, hijos u otra persona que se encuentre a cargo del trabajador. Entonces, 3 a 6, según que tenga más o menos 5 años de antigüedad, y de 6 a 12, si además también puede llevar carga de familia. Se percibe el salario tal como si estuviera prestando servicios durante ese tiempo por cada manifestación, por cada enfermedad o accidente. También la ley describe que frente a recidivas de enfermedades crónicas, cuando se habla de recidiva, se habla de reiteraciones u otras manifestaciones de enfermedades crónicas que se manifiesten de modo reiterado, deberá esperarse, siendo una misma patología, deberá esperarse el transcurso de 2 años para volver a gozar de todo el periodo de 3, 6 o 12 meses, según los casos. Si se reitera, si se vuelve a manifestar esa patología, esa enfermedad de naturaleza inculpable, crónica, para poder gozar de todo el periodo completo nuevamente. Como decía, goza el trabajador de todos los beneficios salariales que venía teniendo, tal como si estuviera prestando servicios. Si tenía horas extras u otras remuneraciones de características variables, también serán consideradas. Cuando se trata de remuneraciones variables, lo que establece la ley que se tomará el promedio de los últimos 6 meses efectivamente trabajados para poder considerar esa prestación de carácter variable. Lo importante en esta materia es la notificación que haga el trabajador al empleador, que debe hacerse en la jornada inmediatamente siguiente, indicando el lugar donde se encuentra alojado en el tratamiento de su padecimiento. Podría ser eventualmente un lugar de atención médica, sanatorio, clínica, hospital, y que probablemente allí haya
si permanece en ese estado, es que efectivamente allí deberá notificar dónde se encuentra. ¿Por qué la importancia de notificar dónde se encuentra? Por dos razones. La primera, porque si no lo hace dentro del tiempo establecido por la ley, esto sí es una modificación de la ley de modernización, que debe hacerlo en la jornada inmediatamente siguiente. En la primera jornada donde transcurre el padecimiento. Si no lo realiza, puede sufrir la disminución de sus salarios por justamente tratarse de días de inasistencia, de no prestación de servicio. Y la segunda de los objetivos para esa notificación es que el empleador puede cumplir la condición de poder controlar la enfermedad, el padecimiento. Esta facultad de control que tiene el empleador sobre la enfermedad que el trabajador denuncia. Es importante en ese caso que la denuncia de la enfermedad, que el aviso que hace el trabajador, describa lo más precisamente posible cuál es el diagnóstico, tener un certificado médico que pueda validar esta notificación. Los medios para hacer la notificación también son importantes. Si bien no establece la ley un procedimiento específico, vale la pena sugerir que se realice por medios públicos idóneos, sea telegrama laboral, con acompañamiento de la transcripción del certificado médico que determine la dolencia, la patología y el tiempo de recuperación, reposo o inasistencia que puede llevar ese tratamiento y la mejora de condiciones con aptitudes laborales óptimas. La faz de control de la enfermedad que puede realizar el empleador verificará que efectivamente se está frente a una situación patológica que impide la prestación de servicio, pero puede que surjan contradicciones entre las manifestaciones del médico del trabajador y las que realiza y el control que realiza el empleador. En ese caso, la propia ley, también como modificación dentro de la ley de modernización, fija la condición de que podría realizarse una junta médica en ámbitos públicos con específicas condiciones técnicas para realizarlo, reconocidos para poder realizarlos, que arroje la certeza de cuál es el padecimiento y en todo caso las eventuales días de licencia que puede llevar el alta hasta la alta médica. En ese caso, como decíamos, la modificación de la ley de modernización introduce esa variante de permitir que haya una, frente a la discordancia entre el certificado médico del trabajador y el control que realiza el empleador, pueda ser tratado en una junta médica, haya un tercero que defina finalmente la situación de la patología y su tratamiento en cuanto al tiempo. Por supuesto que quien define el tratamiento es el médico del trabajador. Ni el control médico que realiza el empleador ni la junta médica pueden sugerir mecanismos de tratamiento médico porque solamente verifican la dolencia, la patología que tiene el trabajador y por último, los días de licencia que le corresponden frente a esa patología. Transcurridos los tiempos de licencia con goce de sueldo, el artículo 211 señala la posibilidad de que el trabajador entre en lo que se denomina un periodo de conservación del puesto de trabajo, que es de 1 año y sin goce de salarios. 1 año de periodo de conservación, pasados los días de licencia con goce de sueldo, hasta la finalización de ese periodo de 1 año y la extinción del contrato de trabajo sin que existan responsabilidades indemnizatorias frente a esa extinción. Cabe puntualizar que si el trabajador se encuentra enfermo y en situación de licencia, corresponde la suspensión
de aquellas medidas, por ejemplo, de carácter disciplinario o otro tipo de licencias, y ahora hacemos una breve referencia a ellas. Si se trata de una suspensión disciplinaria, la aparición de la enfermedad inculpable suspende la aplicación de esa sanción, se posterga la aplicación de la sanción hasta el momento del alta médica. Tratándose de enfermedades, de licencias como por ejemplo las vacaciones, también frente al el trabajador se encuentra en estado de vacaciones, en una licencia por vacaciones y adquiere una enfermedad o se le ocasiona algún tipo de accidente de carácter inculpable, en esos casos se suspende la continuidad de las vacaciones, comienza el periodo de licencia por enfermedad y cuando se obtiene el alta se retoman el uso de las vacaciones, el goce de las vacaciones a que haya sido acordado. ¿Por qué? Justamente se trata de suspender tanto en las sanciones disciplinarias como en las licencias pagas, como por ejemplo puede ser las licencias por vacaciones. ¿Por qué se suspende ese tiempo y se toman las licencias por enfermedad del artículo 208? Justamente porque la finalidad es absolutamente distinta de la licencia por enfermedad inculpable que la licencia por vacaciones. ¿Por qué son finalidades distintas? Porque en un caso tienden a buscar la reparación de la salud psicofísica del trabajador y su recuperación respecto de esa patología, de ese accidente, de esa enfermedad de características inculpables, y la licencia por vacaciones tiene la finalidad reparatoria del descanso necesario que debe tener el trabajador por el transcurso de su año de labor. Eso, como son dos objetivos, dos finalidades distintas, la licencia por enfermedad suspende la continuidad de la licencia por vacaciones. El artículo 212 también tiene una mención respecto de las eventuales consecuencias derivadas de esa patología, de esas lesiones, de esos accidentes de características inculpables. La primera es la situación de un trabajador que, sin tener ningún tipo de secuela respecto de esa enfermedad o accidente, se reincorpora a su puesto de trabajo normalmente. Allí no hay ninguna apreciación particular, se reincorpora a su puesto laboral. Un segundo caso que aparece sí en la ley, en el artículo 212, es que de esa enfermedad o accidente inculpable derive algún tipo de incapacidad que no le impide de modo total realizar tareas. No se trata de una incapacidad absoluta, sino que se trata de una incapacidad parcial de carácter temporario que le impide realizar la misma tarea que venía realizando hasta el momento de la enfermedad o el accidente. Por ejemplo, un trabajador con una situación de un cuadro cardíaco, una situación con un trabajador que se accidenta yendo a algún lugar y tiene un accidente grave que tiene una lesión importante que le impide realizar las tareas del mismo modo que la venía realizando hasta ese momento. Entonces allí surge una situación de un cuadro incapacitante para realizar las mismas tareas que venía realizando. Allí la ley establece dos situaciones. La primera es que el empleador tiene para asignarles tareas acordes a su situación laboral, a su capacidad psicofísica, y le asigna tareas de acuerdo a esa posibilidad física del trabajador. Una segunda situación es que el empleador tiene para asignarle tareas, pero no le quiere asignar tareas.
Entonces, en ese caso, la ley resuelve, a mi juicio, con algún grado de controversia respecto de la situación discriminatoria que podría tener un trabajador que, teniendo una incapacidad física y el empleador teniendo posibilidades de otorgarle una tarea, no se las quiere dar. Así todo, la ley lo resuelve diciendo que el contrato de trabajo se extingue y que el trabajador tiene derecho a la percepción de una indemnización equivalente al 50% del 245, del artículo 245, a la mitad del artículo 245. Bueno, en ese caso, insisto, a la mitad del 245 creo que no lo he dicho bien en el transcurso del video, sí, pero es a la mitad del artículo 245. Bien, si el empleador, si el trabajador tiene una lesión que le implica una incapacidad psicofísica y el empleador tiene tareas para asignarle de acuerdo a esa capacidad y no le quiere asignar, allí corresponde la extinción del contrato, según la ley, con la aplicación del artículo 245, la mitad del artículo 245. Si sucede el caso que efectivamente tiene tareas para asignarle, como decía, efectivamente se las otorga y allí el contrato continúa de acuerdo a la capacidad psicofísica que tenga el trabajador y las tareas que son asignadas. Por último, el artículo 212 establece aquellos casos en los que el trabajador no es que ya sufre una incapacidad parcial, sino que tiene una incapacidad absoluta, una incapacidad psicofísica absoluta que le impide de modo permanente realizar tareas en el futuro. Bueno, en ese caso, la ley establece que también el contrato se extingue y el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización íntegra del artículo 245. ¿Cuándo estamos en presencia de una incapacidad física absoluta? Bueno, cuando se trata de una incapacidad que alcanza, según los baremos establecidos por la ANSES, al 66% de la total obrera, 66% que puede estar dado por distintas patologías. No necesariamente tiene que ser una sola, puede tener un cuadro de insuficiencia cardíaca sumado a un cuadro diabético, sumado a otras situaciones de carácter físico u orgánico que efectivamente lleven a ese trabajador a tener una incapacidad total del 66%. Con la incapacidad total del 66%, que es la que establece ANSES, podrá declararse extinguido el contrato de trabajo y se le asigne el derecho a percibir la indemnización completa íntegra del artículo 245. Para finalizar, ¿qué sucede en los casos donde el trabajador, dice el artículo 213 de la ley, es despedido estando en el periodo de licencia con goce de sueldos? Allí también me parece que es necesario advertir que lo que advierte la ley es una situación de clara discriminación. Si yo estoy en uso de licencia por enfermedad y me despiden, claramente lo que está sucediendo es que allí hay un acto discriminatorio, evidente, pero la ley lo resuelve del siguiente modo. Dice que frente a la extinción del contrato, estando vigente el periodo de licencia, le corresponde al trabajador percibir la indemnización del 245 con más los meses que le hubiera correspondido percibir al trabajador hasta la efectiva alta médica. Si el trabajador tiene para gozar de su licencia de un año, porque tiene más de 5 años de antigüedad y tiene carga de familia de 12 meses y se lo despide a los 2 meses, producto de un accidente o una enfermedad grave, se lo despide a los 2 meses, bueno, el trabajador tendrá, según lo establece la ley, la posibilidad de reclamar la indemnización del artículo 245 con más los meses que vayan desde el mes 2 al mes 12, o sea, 10 meses más hasta cubrir la licencia o hasta la efectiva alta médica del empleador.
Si una vez que se obtiene el alta médica, por supuesto, se interrumpe allí la licencia y también los meses que le corresponderían percibir al trabajador. Básicamente, esto es lo que denominamos enfermedades inculpables. Estaremos pasando este video para que ustedes lo tengan en cuenta. Artículo 208, 209, 10, 11, 12 y 13. Muchas gracias.